En mi maestría y mi doctorado yo trabajé en instrumentación para sistemas biológicos y yo escogí esa área en mi posgrado porque yo venía de Sinaloa y yo quería trabajar en algo que pudiera redituar a Sinaloa, que agricultura básicamente. Entonces, pues colaboré con muchos investigadores en las áreas de biología molecular para generación de nuevas especies. Entonces, veo la parte de transgénicos con todo lo controversial que pueda ser como una solución contundente a muchos problemas que tiene la humanidad. ¿Okay? Y los trabajos que nosotros realizábamos como ingenieros electrónicos era desarrollar sistemas para medir algo en las plantas que sirviera para caracterizarlas y decir, esta planta es más resistente que esta planta está soportando más la sequía que aquella. Entonces nos quedamos con esta variedad y esta variedad es la que hay que difundir, esta es la variedad que hay que sembrar. Ese es el trabajo de un ingeniero electrónico o una parte de los trabajos que se hacía en las áreas biotecnológicas. El proyecto en el que más tiempo le dediqué durante el doctorado era hacer un sistema para poder monitorear la fotosíntesis en las plantas. O sea, medir la fotosíntesis en una planta es un indicador de qué tanta materia seca está produciendo la planta. ¿Okay? Y si una planta no está haciendo fotosíntesis, tienes que, pues, alarmarte. Entonces, el objetivo era hacer un aparato que la pudiera medir. ¿Okay? Y era un proyecto de muchas personas. No, un proyecto de esa magnitud no lo puede hacer una sola persona. Tiene que ser un grupo, donde el grupo estaba integrado por ingenieros en computación, electrónicos, ingenieros de diseño mecánico y biotecnólogos y agrónomos. Al final de cuentas, el agrónomo es el que me decía, yo necesito que midas esto en estos rangos y de esta manera. O sea, ¿puedes hacer un instrumento que lo haga? Sí. Entonces, esa era la dinámica. Ahora es bien importante dejar claro, ya hay aparatos que lo hacen. O sea, al finales del siglo pasado, ¿okay? Ya había unos aparatos comerciales bastante buenos, pero el más barato cuesta $50,000. Entonces, que un agricultor lo pueda adquirir es muy difícil. Solamente en algunos centros de investigación como en IFAP se daban el lujo de comprar uno. Entonces, pero por ejemplo en IFAP nos decían, es que yo quisiera tener 10 de estos aparatos para estar midiendo 10 plantas de manera simultánea. O sea, tengo 10 variedades, mido las 10 al mismo tiempo y yo sé cuál es más resistente a las enfermedades, cuál soporta más la sequía, el frío, porque al final de cuentas tú tienes que ver, el aparato te dice, la planta está produciendo 10 micromol de fotosíntesis y eso es un valor apropiado. Entonces, si por alguna razón baja ese valor, tú te debes alarmar. Por ejemplo, en la noche no va a haber fotosíntesis, pero si durante el día la planta tiene agua, está bien nutrida, hay una buena temperatura, una buena humedad y no está haciendo fotosíntesis, es una señal de alarma. Entonces, pues lo que nos decían los ingenieros agrónomos es que ellos quisieran tener más de estos instrumentos. Entonces, el objetivo era, con una 10ª parte de lo que cuesta el equipo comercial, nosotros diseñar nuestro propio instrumento. Y trabajamos en eso, se presentó, fue financiado por un proyecto con ACID y se entregó el prototipo a la empresa con la que se vinculó la universidad para poder hacer pruebas y hacer la transferencia de tecnología. Entonces, ese es de los proyectos en los que más me han gustado, porque se llevó desde el concepto, o sea, desde papel, nada más de la idea de cómo podría funcionar, hasta ya el prototipo final operando. Y fue o sea, colaborar en grupos multidisciplinarios, siempre el resultado es muy visible, o sea, el producto final es muy bueno. Es algo que no podría haber logrado yo solo como ingeniero electrónico, ni él solo como ingeniero agrónomo. O sea, pero ponernos de acuerdo entre gentes de diferentes áreas, ese es el problema. Porque el agrónomo dice, solamente te falta el diseño electrónico, lo puedes tener para mañana, ¿verdad? No, o sea, de la misma manera que tú no me puedes tener una variedad nueva para mañana, yo tampoco puedo. Entonces, ponerse de acuerdo era lo complicado. Pero ya que te pones de acuerdo, sí, y tienes más impacto en el trabajo.
yo me incorporé a trabajar en la Facultad de Físico-Matemáticas de la universidad en enero de 2015. ¿Okay? Y ese mismo año el doctor Ildefonso me invitó a colaborar en el grupo mexicano del experimento ALICE, porque ellos necesitaban especialistas en diseño electrónico para dar soporte a los instrumentos que ellos tienen instalados en el experimento. ¿Okay? Entonces el objetivo de la colaboración es, primero, dar soporte a los instrumentos que ahí están funcionando. Segundo, trabajar en las actualizaciones, porque la electrónica que está instalada va a ser funcional durante un periodo de tiempo determinado. El acelerador de partículas, el gran acelerador de hadrones, también sufre actualizaciones. Cada vez es más energético, cada vez proporciona más información. Entonces los sistemas que están instalados, incluyendo los mexicanos, también se tienen que actualizar para poder seguir monitoreando todas estas señales, toda esta información producto de las colisiones. Entonces nuestro trabajo es dar soporte y planear las mejoras para la actualización de los sistemas. Cuando llegas con temor porque crees que no vas a poder competir en ese ambiente tan competitivo, porque sí es muy competitivo. Aquí los colegas ya les habrán comentado que cada semana o 2 veces por semana te piden avances, y avances sustanciales, que se muestre que estás trabajando. Hay gente muy preparada, pero ya estando allá te das cuenta que lo que se necesita es trabajar y trabajar duro y dar resultados. Y yo creo que, o sea, lo que me gustó ver de la colaboración es que uno espera que cuando desarrolles tus sistemas en el primer intento ya sean impecables y no tengan errores. Y observando la manera de trabajar allá, llegaban, por ejemplo, el equipo ruso con un sistema de adquisición, una tarjeta muy sofisticada, la conectaban y en el momento se dieron cuenta que tuvieron un error en el diseño, pero lo tenían que arreglar en ese instante. Y tú mirabas una tarjeta muy sofisticada y ves al ingeniero ruso soldando cables y haciendo un parche, literal, pero o sea, logra que funcione y que cumpla su objetivo. Entonces eso ya te da más confianza en el hecho de que, bueno, a mí también me pasa eso y bueno, no es el fin del mundo. ¿Okay? Y uno aprende muchísimo de la colaboración. O sea, son muchas personas de diferentes partes del mundo, todos muy especializados en el área, y el hecho de trabajar con ellos y convivir pues enriquece mucho lo que uno sabe. Además de que son personas muy abiertas. No me tocó identificar que sean celosas profesionalmente, en el sentido de que lo que ellos saben te lo dicen. Oye, ¿cómo resolviste este problema? Y con una naturalidad te dicen, ah, mira, le hice así, se te puede presentar este problema y lo puedes resolver así. Y yo creo que esa manera de pensar y de trabajar es lo que ha hecho que el CERN esté donde está. Si todos fueran celosos de su conocimiento, no avanzaría de esta manera. Estaríamos repitiendo los mismos problemas que alguien ya solucionó. El nombre del laboratorio es Laboratorio de Diseño Electrónico y Sistemas Embebidos. Entonces uno tiene que entender qué es diseño electrónico y qué es un sistema embebido. Entonces, primero, un sistema embebido es un sistema que se diseña para cumplir un propósito específico. Es decir, una computadora puede hacer muchas tareas, pero no es un sistema embebido. Un sistema de embebidos se diseña para atender una sola tarea, pero hacerlo muy eficientemente. Sus computadoras se traban. ¿Okay? El Windows se traba, cualquier sistema operativo se traba y tienes que reiniciarlo. Entonces, por ejemplo, no sé, imagina la incubadora donde vas a tener un bebé. O sea, ¿te gustaría que se estuviera trabando tan seguido como sucede en tu computadora personal? No. Esa incubadora es un sistema embebido. Esa incubadora se diseñó para realizar una sola tarea. ¿Okay? Y aunque hace solamente una, la tiene que hacer bien y la tiene que hacer siempre bien. Eso es un sistema embebido. Entonces, los detectores que se diseñan para monitorear las partículas que se desprenden de las colisiones en los experimentos en CERN son sistemas embebidos. Solamente se diseñaron para eso. ¿Okay? Pero eso los hace robustos y eficientes. O sea, y por robustez me refiero a que sean
sean resistentes, es decir, que hagan su trabajo y siempre lo hagan bien, a pesar de el ruido externo, cambios de temperatura, que ellos sigan funcionando y que sigan haciendo la tarea para lo que fueron diseñados. Entonces, eso es un sistema embebido. Y diseño electrónico, pues es el trabajo que se tiene que realizar a nivel electrónica para hacer que ese sistema embebido sea una realidad. Entonces, ahí en el laboratorio se capacita a los estudiantes de la licenciatura en electrónica para que sean buenos diseñando. O sea, el diseño puede quedarse solamente en el papel y es una parte muy muy importante, ¿okay? Hacer el diseño, porque ellos puedan hacer los cálculos, las matemáticas y el análisis de los fenómenos físicos detrás de lo que ellos quieren diseñar. Y después viene la simulación. Para eso hay mucho software. O sea, antes de que tú gastes tiempo y dinero en hacer una tarjeta electrónica, tú puedes simularla y con un grado de precisión muy alto saber cuál va a ser el comportamiento de esa tarjeta que diseñas. Entonces, ya que la simulación te da números favorables, ahora sí pasamos a manufacturarla. Y en el laboratorio tenemos equipos para poder hacer tarjetas electrónicas de hasta 8 capas. ¿Okay? Es decir, tengo una tarjeta electrónica, le puedo soldar componentes por arriba, por abajo, e incluso en medio puedo tener 6 capas más para pasar líneas de comunicación, y esto ya nos permite hacer unos sistemas electrónicos con un grado de complejidad bastante considerable. O sea, para tener una idea, esas 8 capas o tarjetas de 8 capas son las tarjetas madres que utilizan las computadoras. Son sistemas complejos. Entonces, en el laboratorio tenemos los equipos para manufacturarlas, desde la microfresadora, que es la que nosotros le ponemos las placas de cobre y ella va dibujando las pistas donde se van a soldar los componentes, prensas para multicapa, y también contamos ahí con los equipos necesarios para soldarla, porque son piezas muy muy pequeñas. Por ejemplo, la más pequeña que nosotros soldamos es una separación, son patitas o pines de medio milímetro, y la separación entre un pin y otro es medio milímetro. Entonces es muy muy fino, ocupa equipo ya un poco más sofisticado. Entonces ahí en ese laboratorio los muchachos hacen todo, desde el concepto, los cálculos, hasta las pruebas ya de su sistema completo, terminado. Y pues tener este laboratorio pues es muy bueno para la universidad, porque no solo para los que estamos ahí, si llega alguien de, no sé, de medicina, de agronomía, de biología, nos puede plantear un problema y nosotros le podemos dar una solución tecnológica, y nosotros la podemos desarrollar ahí si no está disponible en el mercado, o si quiere algo muy específico, nosotros lo podemos hacer, pero porque tenemos las herramientas. Esos son los alcances actuales que tenemos en el laboratorio de diseño electrónico, pero ahora llegó un punto donde ya no solo era necesario hacer tarjetas electrónicas, necesitábamos hacer cosas a mayor escala. Por ejemplo, necesitamos mucho el diseño mecánico, necesitábamos hacer piezas en acero, en cobre, en aluminio, para varios proyectos que traemos ahí en mente. El más fuerte es hacer un acelerador lineal, un acelerador de partículas, y eso requiere mucho diseño mecánico. Entonces necesitamos, para empezar, vincularnos con otras personas de diferentes áreas, ingenieros, gente de diseño, gente de ingeniería mecánica, y no los tenemos en la facultad. Entonces lo bueno del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS es que es un punto donde convergen gente de toda área, letras, comunicación, y tienen los equipos necesarios. Por ejemplo, el centro de maquinado vertical, los tornos, equipos de soldadura y corte, es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un taller que se conocen como metal mecánica para hacer estos trabajos. Entonces, la mancuerna, el Laboratorio de Diseño Electrónico y Parque de Innovación nos permite entrar a proyectos más complejos, proyectos más grandes. Mira, yo siento que, o sea, sí es un gran reconocimiento que te den este nombramiento, pero uno tiene que ser muy consciente de la responsabilidad. No te dan este nombramiento solamente por el trabajo que has hecho. Se espera que tú te mantengas haciendo esto, y se espera que tú, o sea,
que tu trabajo sirva para motivar a las siguientes generaciones. El trabajo de uno como investigador, sí, es hacer investigaciones, es desarrollar proyectos, pero igual de importante es que seas capaz de generar recursos humanos, personas altamente especializadas, y tú a ellos no solamente le tienes que transmitir los conocimientos técnicos, tienes que enseñarles cómo es el ritmo de trabajo que ellos tienen que tener para poder lograr estos objetivos de vida tan importantes. Entonces, pues sí, uno está muy feliz con el reconocimiento, pero siempre está consciente de que es una responsabilidad. O sea, se espera que uno esté siempre, y es la única manera, o sea, por eso nos dan el reconocimiento, porque reconocen que estamos en desarrollo tecnológico, en ciencia, pero también esperan que sigamos impulsando la ciencia en el país. Entonces uno no se debe dormir en los laureles y debe estar siempre, por ejemplo, buscando conseguir recursos para seguir financiando los proyectos y para apoyar a las nuevas generaciones, a que estos estudiantes hagan movilidad y tengan la oportunidad, por ejemplo, de ir al CERN y ver cómo se trabaja en un ambiente internacional, ¿okay? De conseguir recursos para que estos estudiantes trabajen en tesis y que este estudiante vea que al final de su tesis de licenciatura él pudo desarrollar algo y llevarlo hasta un punto de terminación bastante bueno, porque esto motiva al estudiante. En cambio, lo que yo he notado es que si uno no tiene cuidado y le dejas tareas a los estudiantes que dejan a medias, los desmotivas porque ellos creen que no lo, o están viendo que no lo pudieron terminar. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en qué tareas le asigna al estudiante. Tienes que asignarle tareas dentro de lo que él puede realizar, por cuestiones de tiempo, recursos. Y cuando lo logra, el estudiante se motiva y quiere seguir. Pero de otra manera lo único que haces es desmotivar a las personas. Entonces, eso yo lo tengo muy consciente. Estoy muy agradecido por el nombramiento, pero sé que uno tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando con la misma intensidad o más. Uy, esa es la pregunta más difícil que me han hecho. Soy una persona que se siente afortunado de estar trabajando en algo que me gusta. Mi trabajo yo no lo veo como trabajo, porque a mí me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho. Y pues trato de ayudar lo más posible a los estudiantes, ¿okay? A que vean la realidad de las cosas y que ellos se den cuenta que tienen más potencial del que ellos creen, que ellos se den cuenta que pueden lograr cosas más complejas de las que ellos piensan. Pero al estudiante uno se lo tiene que mostrar, ¿okay? Y tiene que motivarlo para que trabaje. Entonces, pues tomándose en cuenta, pues, ¿qué te diré? Pues soy una persona que le gusta mucho su trabajo. O sea, yo siempre pensé que me gustaría mucho al final, ya que termine mi etapa de formación, trabajar en algo que me guste. Entonces a mí se me pueden pasar las horas en mi laboratorio haciendo tarjetas, soldándolas, probándolas, encontrando errores, proponiendo nuevos diseños. Eso me gusta bastante. La parte donde quizá tengo mayor problema es a lo mejor interactuando con otras personas, y eso es algo que uno tiene que cuidar mucho, porque en esto de nada sirve encerrarte a trabajar en algo si eso que estás desarrollando no va a servir para ayudar a resolver un problema. Entonces la interacción con las personas de las diferentes áreas es muy importante. Afortunadamente en el grupo tenemos una persona muy buena para eso, que es como nuestro vocero. Él va, se conecta con las personas, les expone lo que nosotros podemos desarrollar para resolver sus problemas y nos pasa la información y ya comenzamos a trabajar.